Ya les debe aparecer habilitado el Kahoot. Por favor, ingresen. Y váyanles avisando a sus compañeros que pues ya inició. Estas clases van a iniciar lo más rápido, lo más pronto posible porque son temas pesados y porque es patología y es mucho lo que hay que ver. Entonces, entre más rápido iniciemos, mejor. Entonces, entren a su sección en Kahoot y le dan jugar. Por favor, cuando entren, le ponen su nombre o si su nombre es muy largo, le ponen solo su primer nombre y una inicial de su apellido para saber que pues, son ustedes. A la hora de aprender a jugar, aparece. Sí, bueno, danle jugar en solitario y debe aparecer ya para que puedan ustedes ingresar a jugar el juego. Ya les agarro el Kahoot. Modo solitario. Sí. Ajá. El que gusta. Modo clásico. Denle modo clásico para que les habilite la opción. ¿Dónde está eso? ¿Ya? No. De todas maneras lo voy a proyectar para que si no alcanzan a ver las preguntas, las vean acá y las puedan ir contestando, pues si no las alcanzan a ver. Entonces vamos a iniciar. Ya voy a ponerle dar jugar solitario. Váyanles diciendo a sus compañeros.
El PIN puede iniciar desde su plataforma. Ya está el de mi plataforma. No pude registrarme. ¿Listas? Ya. Buenos días. Bueno, ya inicia la primera ronda de preguntas. Alguien tiene 30 segundos. Digo, yo voy a hacer la... No, yo no voy a contestar, ¿eh? Y en modo clase. Ya en su plataforma debe estar apuntado en campo, por favor, Siguiente. ¿Quién es Robin? Se va. ¿Ya pudieron ingresar? Bueno, los espero. Sí, modo clase. Para que le pueda dar a la siguiente, entonces. Ok, los que no puedan tener acceso al Kahoot, de todas maneras les estoy proyectando las preguntas y pueden ir anotándolas y respondiéndolas para que no haya problema. Jugar en solitario, modo clásico. Y para los que pues están en línea, si no logran hacer el Kahoot, estoy aquí proyectándolo para que puedan tener las preguntas. Y en su defecto enviarlas por WhatsApp como lo han estado haciendo, chicos. Listo, le voy a dar a la siguiente para que podamos avanzar. Ya saben, para los que no pueden ingresar a Kahoot, aquí está la pregunta, la pueden ver y la pueden ir contestando ya sea en su cuaderno y mandando igualmente por WhatsApp. Pues ya la vieja se la va anotando. ¿Listos? Le voy a dar a la siguiente. Si alguien sí está resolviendo el Kahoot al momento. Puede mandarlo como captura. No sé quién sea mal, pero está subiendo.
sí anotó cuántos tocó. Digo. Ok, de todas maneras, Kahoot guarda quiénes son. Pero hay que darle a la siguiente. Porque se nos está acabando el tiempo. Sí. Está muy segura. Y la última. Sí, de hecho ya está programado en su plataforma para que ustedes lo puedan abrir. Nada más le dan en jugar en solitario y modo clásico. Y manda captura de cuando termine. Sí. Y los que están en línea, que no pudieron abrir el Kahoot, pues fueron anotando ya las preguntas y ya las deben ir teniendo. Sí, es nada más son 8 preguntas, es un cuestionario preclase. Sí, sí. Está en virología, es microbiología. Sí, ya lo puedo abrir. Es que quiere que ese me cayó un celular. Entonces cree que puede hacerlo todo en mi computadora, pero ¿Sí? Si la traes, sí. Bueno, si quiere ahorita proyecto nuevamente las preguntas y las puede ir anotando y contestando. Como diría alguien, pero rapidísimo porque ya nos queda poco tiempo. ¿O le puedes poner las respuestas para que no esté de Las respuestas no. Si se trata de que respondan las preguntas.
Cuando terminen mandan captura. Los que no pudieron entrar a Kahoot, pues vayan anotando las preguntas. Ya tengo aquí la lista. Tomo una captura y envío. Modo clásico también. Modo clásico. Donde suba un poco de aparece su lugar. Nada más doble de captura, por favor. A esa de donde aparece su lugar. A esa me envía. Sí. Donde aparece su lugar. Con el número de puntos. Y la a mi cámara, a mi WhatsApp. Bueno, pues vamos a iniciar. La verdad es que la presentación está muy pesada, así que la descargué mejor por mi WhatsApp.
porque si no, no iba a cargarles a la vieja usanza. Nada más que descargue y ya iniciamos, ¿ok? ¿Listos? Bueno, pues vamos a iniciar. En su temario, si pueden darse cuenta, está dividido en enfermedades pulmonares obstructivas, que ya deben conocer que se componen de dos, ¿sí o no? Enfisema. Hicieron sus tareas, ¿no? Con B, inicia con B. Exacto, bronquitis crónica. Asma y enfermedades relacionadas a la profesión. De las enfermedades relacionadas a las profesiones, solo nos van a dar tiempo de ver dos. Silicosis y asbestosis, que ya ustedes deben tener fuertes en la cabecita. Y nada más, ¿ok? Es una breve introducción. De las enfermedades pulmonares, tenemos a las enfermedades pulmonares obstructivas, que como su nombre lo dice, son obstructivas. De hecho, de entre las enfermedades pulmonares las podemos clasificar dependiendo a la entrada y flujo aéreo. Las podemos clasificar en obstructivas y restrictivas. Y como su nombre lo dice, estas hay obstrucción al flujo aéreo. Es lo que se va a encontrar en el estudio que se conoce como espirometría. Una espirometría nos estudia los flujos que entran y salen del pulmón, también los volúmenes que hay en él. Entonces, tenemos al enfisema, que su principal localización anatómica patológica es el acino. Tenemos a la bronquitis crónica, que como su nombre lo dice, esperaríamos encontrar una alteración en el bronquio, y a las bronquiectasias, que este es otro tema aparte, pero también están en el bronquio. En cada una de ellas vamos a encontrar diferente relación anatómica patológica relacionada pues, a lo que es la enfermedad. En lo que sería enfisema, nosotros esperamos encontrar una dilatación de los espacios aéreos con atrapamiento aéreo, porque por destrucción de las paredes del alveolo, es decir, entra el aire, pero ya no puede salir. En el otro tenemos una hiperplasia glandular que genera moco, que a su vez genera una obstrucción y por lo tanto si está obstruido no deja pasar aire. Y tenemos aquí a neumonías crónicas. Esta lo vamos a ver en la siguiente sección, el siguiente sábado, corresponde a tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar primero con enfisema, que aquí quién sabe por qué sale en cuadrito. Buenísimo. Buenos días. Sí, adelante. Se movió. Sí, sale un cuadrito en todas. A ver. Déjenme ver porque a mí sí me parece bien. Bueno, en lo que va, ¿tienen alguna duda? Ni de sus tareas.
Espérenme, chicos, que me salí y ya no sé cómo. Bueno, ya ni modo. El enfisema corresponde a parte de estas enfermedades obstructivas y lo que hace es la destrucción de las paredes alveolares. Entonces hay una hiperinsuflación, es decir, el aire entra y ya no puede salir, entonces se queda atrapado. Entre las particularidades de esta tenemos que la etiología, la mayor parte de todas ellas se debe a partículas lesivas, es decir, humo de tabaco o tóxicos. De la epidemiología, pues, se presenta mayoritariamente en mayores de 40 años y tiene una incidencia alrededor del 7 al 8% en la población mexicana. Entonces, si se pueden dar cuenta, es bastante común. Tenemos diferentes presentaciones. Esto depende del tipo anatómico patológico en donde se presente. Tenemos centroacinares, panacinares, paraceptales e irregulares, que nos van a dar una orientación básica de dónde se encuentra esta patología, en qué parte de la cima. Entonces, como manifestaciones principales tenemos la tos, la disnea, el conocido tórax centonel, que es cuando tenemos esta hiperexpansión, no por otra cosa, sino por la hiperinsuflación, es decir, el aire se llena, el aire entra al alveolito y como está destrozada la pared, ya no puede salir. Entonces, todos los demás espacios alveolares están llenitos de aire. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el pulmón está hinchado. Entonces, tenemos esta característica con la cronicidad. Se hinchanza la cavidad torácica por esta misma expansión de los pulmones. El diagnóstico principalmente se da por criterios clínicos y por criterios patológicos. Entre las pruebas a destacar está la espirometría, pero lo que nosotros nos recalca es esta parte de acá, los criterios anatómico-patológicos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver espacios aéreos, vamos a ver la distribución de esta destrucción de la pared alveolar dependiendo a la presentación. Y como tratamiento, esto va a depender mucho. Tenemos farmacológicos, broncodilatadores, diuréticos, corticosteroides. Esto no entra tanto en la parte que ustedes necesitan saber, pero es algo más. Quirúrgicos, esta es una opción definitiva y es un trasplante pulmonar, porque pues esta es, como su nombre lo dice, la mayor parte de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son eso, crónicas. Entonces, veremos que a diferencia de lo que sería el asma, que también presenta un patrón obstructivo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, el enfisema y la bronquiectasia y bronquitis crónica, no revierten. Es decir, si nosotros hacemos una prueba con espirometría y le colocamos un corticoide, esperaríamos que no
haya una mejora. Ahorita les voy a explicar bien qué es una espirometría. Esta es la parte de bronquitis crónica. Tiene como criterio diagnóstico principal y también como definición que el padecimiento debe presentarse por lo menos durante 3 meses por 2 años. Entonces, si se dan cuenta, es un padecimiento altamente crónico. Como etiologías principales, es decir, factores que intervienen en ella, también tenemos al tabaquismo y contaminantes aéreos. Y como toda buena enfermedad pulmonar obstructiva, se presenta en mayores de 40 años, es decir, personas que hayan tenido ya un índice tabáquico superior. Y como manifestaciones también vamos a tener la tos. En todos estos es característico. La tos, expectoración, hipercapnia e hipoxemia. Como diagnóstico vamos a tener de base clínica a los criterios clínicos. Y en esta podemos utilizar diferentes pruebas: función pulmonar, la espirometría, de imagen y analíticas. Es decir, que nos demuestren la hipercapnia y la hipoxemia que se presentan en esta. Entonces, en el tratamiento, la principal medida que se les otorga a las enfermedades pulmonares obstructivas siempre es el cese del tabaquismo, en todas. Tenemos dilatadores y mucolíticos. ¿Por qué? Porque esta es una patología en donde se presenta alteración en las glándulas mucosas, es decir, hay una proliferación de estas y una segregación de más moco. Entonces, mucolíticos. Luego tenemos a las bronquiectasias, que son estas dilataciones permanentes de los bronquios y los bronquiolos. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en el enfisema, este no va a estar obstruido por una destrucción, sino va a estar dilatado. Es decir, las partes terminales, ahorita lo vamos a ver como un recuerdo anatómico, pero recordemos que de la tráquea van los bronquiolos principales, luego se ramifican hasta llegar a la parte funcional anatómica del pulmón, que son los alveoles, que hacen intercambio gaseoso. Bueno, cuando uno de estos componentes falla y está dilatado y ya no puede cerrarse o abrirse más, lo que sucede es esto. Entonces, es una incompetencia. ¿Por qué? Porque al estar dilatado ya no cumple su función. La incidencia en esta sí cambia un poco, no hay como tal una exactitud de qué tan frecuente es, y el diagnóstico se va a hacer por TACAR, es decir, una tomografía. Se van a dar antibióticos y vacunas porque esta principalmente, si ya está dilatado, es propensa a estar infectada, es decir, lo más frecuente es que se encuentre bronquiectasias y luego neumonía, o neumonía y tú tienes un antecedente ya de una bronquiectasia. Luego, finalmente, tenemos al asma. Este también es un trastorno crónico, pero a diferencia de lo que es el enfisema o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, este sí revierte. ¿A qué nos referimos a revertir? En el estudio de flujo aéreo, es decir, una espirometría, cuando nosotros solicitamos al paciente que respire y luego saque todo lo que pueda sacar su pulmoncito, esperamos encontrar una obstrucción en todas las enfermedades pulmonares obstructivas, de ahí el nombre. Hay una obstrucción al paso o flujo aéreo hacia afuera, hacia la expiración. En el asma sí revierte cuando nosotros le aplicamos salbutamol, es decir, le ayudamos al pulmoncito a que pueda sacar ese aire que quedó. En las enfermedades pulmonares obstructivas, como son el enfisema y la bronquitis crónica, no revierte. Esa es la diferencia. Ok. Entonces, como diagnóstico principal vamos a tener criterios clínicos y la evidencia de limitación en el flujo aéreo expiratorio, es decir, tos, sibilancias, opresión en el pecho, más una espirometría que nos refleje que hay una obstrucción al flujo aéreo que revierte. Entonces, como generalidades, ni modo, nos vamos a tener que regresar nuevamente porque no se ven las imágenes. Y a mí me interesa que se vean las imágenes. Entonces, ¿de ahí alguna duda les quedó? Bueno, mientras vamos a seguir con
con las generalidades. Ya vimos que el aparato pulmonar o sistema cardiopulmonar, en especial el pulmón, inicia con vías aéreas superiores y luego hacia vías aéreas inferiores, ¿sí o no? ¿Alguien me puede recordar las vías aéreas superiores? ¿Y cuál es su función? Esto ya lo vimos en anatomía, ¿eh, chicos? Ajá. Es decir, nariz. Ajá. Ajá. ¿Y cuál es la principal función de estas? Ajá. Exacto, modificar el aire. Con la humidificación nosotros lo que modificamos es la presión con la que entra el aire, ¿sí o no? Bueno. Entonces, comprendido eso, lo que tiene que hacer el aire después es bajar y nosotros únicamente queremos del aire el oxígeno, ¿sí o no? ¿Para hacer qué tipo de función? La hematosis, que es la función del intercambio gaseoso en los alvéolos. Ok. Entonces, como recordatorio anatómico tenemos aquí a nuestra preciosa tráquea, luego a los esbonzos pulmonares, luego a los bronquios principales que van a depender de hacia dónde se dirigen, si a pulmón derecho o pulmón izquierdo. En el pulmón derecho tenemos 3 y en el pulmón izquierdo tenemos 2. Luego se van a dividir y nos van a formar bronquiolos, y luego de los bronquiolos terminales, luego bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y alvéolos. Es decir, si nosotros pudiéramos hacerle zoom, como dirían, mucho zoom, tráquea, los esbonzos, bronquiolos terminales, y la parte más chiquita corresponde a los alvéolos. Entonces, si se pueden dar cuenta, terminamos en los bronquiolos respiratorios, luego los saquitos alveolares y al alvéolo. Entonces, esta es la parte que se va a estudiar en toda enfermedad pulmonar crónica obstructiva. La parte terminal, bronquiolos respiratorios, el saco alveolar y los alvéolos. Es decir, el acino pulmonar. Entonces, esto también es recordatorio anatómico. De la parte derecha tenemos una longitud menor en lo que sería el bronquiolo principal, que es esta parte de acá, y tiene una posición verticalizada, es decir, hace esto. Luego tenemos el bronquiolo principal izquierdo, que a diferencia del derecho, este no va a hacer esto y va a verticalizar, este va a ir en horizontal. Este sí verticaliza, este está totalmente horizontal. Aquí tenemos a los lóbulos principales del pulmón. Esto ya lo deben de saber y ya dominar cuál es el pulmón que tiene 2 lóbulos y cuál es el que tiene 3. Exacto. ¿Porque de qué lado está el corazón? Entonces tiene lógica que nada más tenga 2. Exacto. A los pulmones le vamos a estudiar sus caras, bordes y un vértice, ¿ok? Tenemos una cara costal que está en íntima relación con las costillas, una cara diafragmática que está en íntima relación con el diafragma, una cara mediastinal que está en íntima relación ¿con quién? Con el corazón. Un vértice, los bordes anteriores, los bordes posteriores y la base. Es decir, es una pirámide, ¿sí o no? Entonces, esto ya lo vimos, pero de todas maneras es recordatorio para que puedan ir entendiendo lo demás. La tráquea ya vimos que es un tubo corto y flexible, aproximadamente de 2.5 de diámetro y de una longitud de aproximadamente de 10. Se extiende en todo lo que sería hasta la faringe. ¿Por qué? Porque después se va a ramificar. Ya quedamos que en 2 y después en más partes, ¿sí o no? Ok. Aquí lo importante es el volumen y el peso. ¿Por qué el volumen y el peso? Una de las principales características que se va a modificar en las enfermedades pulmonares obstructivas es esto, el volumen y el peso. Y también la apariencia y la textura. La apariencia y la textura del pulmón es de un color rosa aperladito. Es decir, si nosotros pudiéramos identificarlo en la gama de colores, sería el rosa
más parecido al carnita que ustedes tengan, pero sin llegarle al color carnita. Es un rosa perlado y cambia de color con la edad. Se va haciendo, pues dependiendo a qué te expongas, más oscuro. Es flácido y altamente flexible, ¿ok? Es como una gomita de mascar de esas que ustedes conocen que se llaman bobul, de las que vienen en rueditas, de ese color, una intensidad más bajita y así de flexible. Entonces, los cambios, el peso y el volumen del pulmón van a variar de acuerdo a edad y peso y a estatura. No es lo mismo el pulmón de un niño que el pulmón de un adulto que mide 1,70 y que pesa 70 kilogramos. Esto ya lo habíamos visto en las primeras clases. Entonces, pasémonos a la histología. Esto es la normalidad. Lo primero que les voy a presentar es cómo se ve normalmente. Lo siguiente ya es lo patológico, ¿ok? Entonces, el epitelio del pulmón es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células calciformes. Nosotros ya habíamos visto los tipos de epitelio. ¿Alguien me recuerda entonces a qué se le denomina pseudoestratificado? Cilíndrico ya sabemos que es por la forma. Es decir, esto es el número de capas celulares. Pareciera que tiene más de una capa celular, pero no es así. Por eso se denomina pseudoestratificado, pseudo de falso estratificado. Y es cilíndrico y ciliado, es decir, tienes células ciliares, es decir, células con microvellosidades ciliadas que lo que hacen es barrer con células calciformes. Esta es la tráquea. Así se ve una tráquea normal. Histológicamente tenemos la mucosa, la submucosa, el cartílago y la adventicia, ¿ok? Así se ve en un corte aún más reducido, es decir, si nosotros le pasáramos de 10 a 100 y luego a 1000. La mucosa, que si se dan cuenta, aquí arriba podemos nosotros ver ¿qué estructura? Estos son pelitos, es decir, son los cilios, exacto. Entonces, pseudo estratificado con células ciliares. La submucosa y nuestro cartílago. Entonces, con que ustedes ubiquen esta parte de acá, ya pueden ir denominando las demás estructuras. Si nosotros nos pusieran una imagen y nos dijeran, ubícame la mucosa, ustedes inmediatamente tendrían que buscar la parte que tiene ya las células ciliadas. Lo de abajo sería la submucosa y lo que le sigue sería el cartílago. Entonces, aquí tenemos a nuestras células ciliares y aquí a las células calciformes. ¿Cómo las vamos a identificar? Si se dan cuenta, hay una parte que tiene menos vellitos, es decir, menos cilios que otras partes. Las partes con menos cilios, ¿ya se dieron cuenta? Aquí hay menos cilios que acá, ¿sí o no? Son las células calciformes. Entonces, con que ubiquen a las células ciliadas, van ustedes a poder ubicar inmediatamente la capa mucosa, la submucosa por debajo, el cartílago, y van a poder diferenciarlas de las células calciformes. Entonces, eso en rasgos grandes, para así decirlo, si ustedes ven una imagen así, ustedes ya pueden ubicarla únicamente y exclusivamente porque ustedes ya ubicaron los cilios. ¿Ok? Este es un bronquio. Entonces, si se dan cuenta, es una estructura tubular muy bonita. ¿Por qué digo muy bonita? Porque está toda circular. Y nosotros vamos a encontrar su mucosa, su capa muscular y su submucosa. Entonces, si ustedes les dijeran, ¿cuál de estas es la mucosa? ¿Cuál se les ocurriría? ¿Qué es? Digo, ahí ya les había dado un consejo. ¿Ustedes ya ubicaron las células ciliadas? ¿Cuáles son las células ciliadas? Ajá. Entonces, esta es la mucosa. La que le sigue es la capa submucosa y alrededor tenemos a la capa muscular. Entonces, ya con eso, ustedes pueden identificar la estructura. Con que ustedes ubiquen a los cilios,
inmediatamente saben que están en mucosa. Este es un corte que a mí me gusta más, porque aquí al lado tenemos a nuestro bronquio. Es la misma, pero en la parte de arriba está aumentada de tamaño. Y tenemos una estructura adyacente. Bueno, si yo ya les dije que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo que va a arruinar, o por así decirlo, la parte que va a afectar, esa es esta parte de bronquiolos terminales o bronquiolos respiratorios y los acinos, es decir, nosotros esperaríamos encontrar que hubiera alteraciones aquí para abajo, ¿sí o no? Aquí están los bronquiolos terminales. Y estas son las células claras. Ahorita les voy a explicar qué es una célula clara, o más bien qué es un alveolito. Aquí están los alveolos. Distan mucho de lo que ustedes habían visto del hermoso saquito, que parece más bien una bolsita de esas antiguas, totalmente esférica. ¿Por qué? Porque son también altamente flexibles. Es decir, se expanden cuando les llega airecito, ¿sí o no? Bueno, estas estructuras, imagínense que nosotros destruimos la pared celular. Entonces, ¿cómo van a estar? En lugar de estar rellenitos y gorditos, van a estar así. Comprimidos, exacto, comprimidos. Aquí tenemos a las células que lo comprenden. Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Y si se dan cuenta, hay una célula aquí que forma lo que conocemos como surfactante. ¿Qué célula es? Es uno de estos neumocitos. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, lo van a investigar de tal. ¿Por qué? Porque el surfactante lo que hace es que estas paredes, como es un saquito que está embebido en agua, imagínense que nosotros infláramos un globo, luego lo sumergiéramos en agua, y luego nosotros, de la parte de que, o sea, inflamos nuestro globo, pero no lo anudamos, lo tenemos aquí en nuestra manita, lo sumergimos al agua y en constante tiempo liberamos un poco de aire. ¿Qué creen que pase? Que la presión del agua va a empujar a lo poco que nosotros abrimos. Entonces, puede pasar dos cosas. Que uno lo cierre lo más rápido posible y que ya no salga el aire por la presión que está ejerciendo el agua sobre la pared del globito, o que no lleguemos a tiempo y el globo colapse. El surfactante es lo que hace que esto no colapse estando embebido de líquido. ¿Sí? Bueno, una de esas dos células, un neumocito tipo 1 o un neumocito tipo 2, son los que crean el factor surfactante. Y aquí se ven las células en polvo, que son las células de defensa de nuestro alveolito. Entonces, a los recién nacidos que le aplican el surfactante, ¿es para eso? Exacto, ¿es para qué? Exacto, para inflar al alveolito. ¿Ok? Para que no colapse la pared, porque como están embebidos en líquido, hay presión afuera de ese líquido ejerciendo sobre la pared. Cuando no está el surfactante, que es lo que hace mantener a la pared, pues ¿qué pasa? Que el alveolito colapsa, es decir, el alveolito no puede cumplir su función de llenarse de adecuada manera si está colapsado. Y ese surfactante se produce por una de esas células que ustedes vieron que se conocen como neumocito en un periodo de tiempo en la gestación. Por eso, a los gestantes antes de las 34 semanas de gestación están en riesgo. ¿Ok? Es por eso. La maduración pulmonar termina cuando el surfactante ya está, es decir, cuando el alveolito, antes de que nosotros estemos en vida extrauterina, estamos en intrauterina, y lo que compensa la falta de los pulmoncitos es la madre, porque le está llegando el alimento y la oxigenación por vía cordón umbilical. Entonces, cuando empiezan a desarrollarse los pulmoncitos, es a partir de las semana 34, por así decirlo, es donde empieza el surfactante, donde nosotros podemos medir una función pulmonar en los bebecitos, es decir, en los futuros recién nacidos. ¿Ok?
Entonces, es para eso, porque la maduración pulmonar culmina en eso, en que se abran los alveolitos y puedan recibir oxígeno, es decir, ellos puedan salir a la vida extrauterina y respirar y hacer hematosis, porque ya la requieren. Ok, vamos a iniciar entonces con esta parte de acá, que lloro. Bueno, la principal función de los pulmones ya habíamos quedado que es la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso. ¿Entre qué gases? Entre los que entran, recordemos que primero entran por vías aéreas superiores y pasan de una presión diferente por medio de la humidificación para extraer el oxígeno. Aquí tenemos nuestro capilar, aquí nuestro alveolito. Entra el oxígeno y tiene que entrar hacia los capilares para poderse distribuir y hacer hematosis. Entonces, si nosotros recordamos nuestra clase de anatomía de nivelación 1, en la parte en donde les expliqué qué es esta parte de hematosis, recordaremos que hay lo que se conoce como BQ o índice ventilación-perfusión, es decir, lo que le entra al alveolito y lo que le sale al alveolito. Bueno, en las enfermedades pulmonares obstructivas, esto está alterado. ¿Por qué? Porque le entra, efectivamente le entra, pero ya no puede salir. Es decir, hay una obstrucción del paso del flujo aéreo expiratorio. Nosotros inspiramos y metemos aire a los pulmones. De ahí consiste la espirometría. Nosotros tenemos volúmenes y capacidades pulmonares. Entra volumen, nosotros lo expiramos, lo inhalamos y esperaríamos poder sacar ese mismo volumen y un poquito más, sin que el pulmón colapse. A eso le llamamos volumen expiratorio forzado. Bueno, esta relación nos dice qué tan bueno es el alveolito jalando y luego sacando. Es decir, qué tan buena es la pared. O qué tan obstruido es este paso, ¿sí o no? Bueno, entonces pasamos a lo que sería el enfisema. El enfisema es esta destrucción progresiva de la pared alveolar. Entonces, si nosotros pudiéramos clasificarlo, ya vimos que tenemos centroacinar, panacinar y bla, bla, bla. ¿Por qué? Todos estos representan las enfermedades pulmonares obstructivas. Aquí también tenemos al asma, pero si se dan cuenta, lo que dista es la localización anatómica donde ocurre la patología y la reversibilidad, es decir, si es reversible o no. Entonces, vamos allá. Si ustedes recuerdan en su tarea de enfisema, bueno, más bien, de enfermedad pulmonar crónica, obstructiva, en la parte de enfisema, muchos de ustedes ya empezaron a colocarme lo que sería esta parte de acá, de EPOC por falta de alfa 1 antitripsina. Aquí entra esa parte. Entonces, tenemos una lesión crónica producida por lo que sería tabaquismo o contaminantes. Y aparte nosotros tenemos una falta de esto, de alfa-1 antitripsina. Entonces, si ustedes recuerdan también su tarea de factor suficiente y factor necesario, nosotros tenemos que todos estos factores contribuyen. Es decir, ustedes dirán, bueno, sí, pero hay personas que siempre han fumado y nunca les ha pasado nada. Bueno, esto converge en factor suficiente y factor necesario. Entonces, uno de estos es un factor necesario para que te dé la patología y uno de estos es un factor suficiente. Juntos forman a la patología. Entonces, así es como funciona. Tenemos células mediadoras de la inflamación que reaccionan a este estímulo crónico, que serían por contaminantes o por tabaquismo. Maestra, buenos días. Y aparte, nosotros le agregamos un desequilibrio proteasa-antiproteasa, es decir, la falta de una antitripsina. Y aparte, nosotros le agregamos que estas células inflamatorias mediadoras de la inflamación
producen especies reactivas de oxígeno que también dañan el parénquima de los alvéolos. Entonces, tenemos, por un lado, la lesión crónica producida por el tabaquismo o el contaminante, la falta de un sistema protector, el resultado de esta lesión, que a su vez lesiona aún más el parénquima, y un exacerbante. Este es el exacerbante, haz de cuenta, es lo poquito que le falta a alguien para presentar el primer síntoma. Pueden ser infecciones respiratorias o que de un momento a otro ya no pueda más el sistema. Y entonces se presenta ya la patología. Entonces, aquí está mejor definida. Me gusta más este esquemita, de hecho el primer esquemita que nosotros tuvimos. Tenemos al tabaquismo o contaminantes, una predisposición genética por deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina, que desencadena en estrés respiratorio por estrés, por especies reactivas de oxígeno producidas por la inflamación, células inflamatorias que median más inflamación, es decir, ya la lesión te provocó una inflamación. Esta inflamación resultó en generar especies reactivas de oxígeno que provocan más inflamación y un desequilibrio proteasa-antiproteasa que viene de la deficiencia congénita. Al final resulta en la destrucción de la pared alveolar. Entonces, si ya vimos que el alveolo tiene que estar hinchadito para poder fungir su función y que el enfisema realmente es esta destrucción de la pared, nosotros tenemos que las partes de arriba funcionan bien, es decir, le va a llegar sí o sí el airecito a nuestro alveolo, pero de que lo pueda sacar es otra cosa, ¿ok? Y entonces hay un atrapamiento aéreo, y si hay un atrapamiento aéreo en esa bolsita o saco que ya no puede salir y que ya hizo hematosis y que por lo tanto está cargado, ¿qué va a pasar? Pues que los pulmones se van a distender por tanto airecito que los pulmones, que los alveolitos no pueden sacar. Imagínense que esos alveolitos se funden, que no solo es un alveolito el que está enfermo, imagínense que son todos ellos, que es realmente lo que pasa. Entonces, todos los alveolitos están llenos, el pulmón se distiende y entonces tenemos nuestro tórax abotargado. Y tenemos la tos, que es para poder expulsar, exacto. Tenemos la disnea, porque como esta pared ya no puede hacer su función de sacar todo lo que puede, pues la parte que ya hizo intercambio, el alveolito se queda con el CO2, entonces hay una disnea por esa falta de intercambio, porque le puede entrar, efectivamente le entra, imagínate, le entra, le sigue entrando, se distiende. Abajo tenemos nuestro capilar, hace hematosis, entonces sacamos todo el oxígeno que podemos y le metemos CO2, o sea, de los capilares le metemos CO2, rescatamos el oxígeno y le vuelve a entrar. Imaginen que esto es constante, entonces ¿qué va a pasar? Pues se va a distender y nunca va a poder sacar el CO2. Porque si no, no se ve. Para acabarla de bueno, entonces, fisiopatológicamente aquí se ve todo movido. Se movió todo, perdón. Es que como pesa mucho, ya PDF no quería jalar. Entonces, tenemos una destrucción progresiva de la pared alveolar, que falta en la pérdida de elasticidad del pulmón, porque obviamente ya no puede contraerse y sacar. Produce un flujo expiratorio bajo, es decir, le va a entrar por caída libre, diría alguien, pero no le puede salir porque requiere de esas paredes funcionales lo más elásticas posibles. Entonces, va a haber un flujo expiratorio bajo, es decir, nosotros le podemos meter, pero nosotros no le podemos sacar. Luego, como consecuencia tenemos esta hiperinsuflación dinámica, porque está todo llenito, pero no lo podemos sacar. Entonces hay una hiperinsuflación. Está lleno, no se puede sacar, nuestro tórax abotargado, la tos para intentar sacar todo lo que podamos, sin poder. Y tenemos una desviación del flujo volumen hacia la izquierda.
Ahorita que lleguemos a espirometría, que es examen, les voy a explicar cómo funciona realmente una espirometría. Entonces, esta pérdida de elasticidad del pulmón más hiperinsuflación, lo que hace es el aumento del volumen pulmonar. ¿Y cómo lo vemos clínicamente? Pues con el tórax alargado. Tenemos nuestras 4 presentaciones: centro acinar, panacinar, paraseptal o acinar distal e irregular. Entonces, si lo clasificamos así, tenemos esta linda estructura. Este es el centro acinar. Lo que afecta es el bronquiolo respiratorio. Panacinar, como su nombre lo dice, pan, todo. Afectamos al alveolo y al conducto alveolar. Es decir, la parte final del bronquiolo terminal o del bronquiolo respiratorio, esa parte afectamos más el alveolo. Entonces, ¿cómo se ve? El centro acinar es más frecuente en fumadores y afecta las partes centrales, por eso su nombre de centro acinar. Con que ustedes se acuerden de eso. Centro acinar, el centro. Panacinar, todo. Entonces, la lesión es más frecuente y más grave, y es en los lóbulos superiores, es decir, en los segmentos apicales, es decir, en los vértices pulmonares. Que si ustedes se dan cuenta, es la parte, por así decirlo, más ventilada y con menos flujo, y la parte de la base es la más, con más flujo, pero menos ventilación. Entonces, si lo pueden como que relacionar, por caída libre llega el aire. El panacinar lo que tiene es una distribución uniforme en todo el acino, es decir, desde el bronquio respiratorio hasta lo que sería el alveolo. Entonces, cuando yo les pregunte qué es un acino, bueno, un acino, no me respondan solo alveolo, porque alveolo es la parte anatomofuncional, es bronquio externo. Es decir, es todo ese conjunto. Entonces, aparece con más frecuencia en los campos pulmonares inferiores, es decir, en las partes con más perfusión pero menos ventilación. Y está asociada a esta deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, luego tenemos a las paraseptales, que yo espero que sí se vea la imagen. A esto nos referimos con la hiperinsuflación. Cuando algo está llenito de aire y es un saquito, cuando se distiende mucho, ¿qué le pasa a su pared? Que se llega a adelgazar, ¿sí o no? Ustedes, y podemos ver el interior. Imagínense que fuera un globo al cual nosotros lo inflamos a su máxima potencia, nosotros podemos ver el contenido si lo pintáramos, no sé, con un marcador, si pudiéramos pintar ese airecito, podríamos nosotros verlo. Así se ve, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestros saquitos todos hiperinflados. Entonces, tenemos paraseptales o acinares distales, y es la forma, por así decirlo, tenemos a nuestro bronquio respiratorio y luego nuestro acino. Bueno, imaginemos que en esa parte nos recorremos un poquito a la derecha y un poquito atrás, ahí estamos en los paraseptales. Es decir, esta distal afecta de manera predominante lo que sería la porción distal, por eso su nombre. ¿Y por qué? Bueno, yo digo que es por azares del destino, porque es una de las formas menos frecuentes. Luego en frecuencia le sigue la irregular, o sea, estas dos son las menos frecuentes, ¿ok? Luego tenemos a la irregular, que como su nombre lo dice, ¿por qué creen que sea irregular? Todas estas generan la patología, todas estas nosotros las podemos ver clínicamente, pero esta se caracteriza por ser asintomática. Y el acino se encuentra afectado de forma irregular, es decir, va a haber partes del acino que estén afectadas, partes del acino que no estén afectadas en una porción de los alveolos. Es decir, de todos nuestros acinos que tenemos en nuestro pulmoncino, imagínense que 20 están afectados en el alveolo, otros 20 en el bronquiolo terminal, otros 30 en el bronquiolo respiratorio. Por eso es irregular, porque cuando se hace un corte, se ve que algunos acinos están afectados en el alveolo, otros en el bronquiolo terminal y otros en el bronquiolo respiratorio y otros en toda su extensión.
Por eso es irregular y se asocia clínicamente o característicamente a cicatrización irreversible. De hecho, todas se caracterizan por eso, pero esta tiene como que ese punto específico. Entonces, morfológicamente nosotros así vemos una así. Macroscópicamente, la capa es rosita. Nosotros ya habíamos quedado que el pulmón es de color rosita perlado. Bueno, a eso se debe. Entonces, histológicamente lo que nosotros vamos a ver va a ser esta destrucción de las paredes del alvéolo por fibrosis. Y si se dan cuenta, esta es la destrucción de las paredes. Entonces, si nosotros volviéramos a la imagen de los alvéolos, recuerden esta imagen. Recuérdenla. Ahorita van a ver la diferencia, como bien. La diferencia. ¿Ya vieron? Ahora, volvamos a la imagen. Volviendo a la imagen. Bueno, que avance. Perdió la forma, primero, del circulito, ¿sí o no? Ya no se ve acirculada, es decir, ya no tiene forma de un saquito redondito. Y hay partes que ya ni siquiera existen. Ahí está la destrucción de las paredes alveolares. Es decir, ya no se puede exprimir para sacar el flujo expiratorio. Entonces, también hay una reducción del número de capilares alveolares. ¿Por qué creen? Si nosotros ya destruimos la pared y ya no le podemos sacar el flujo expiratorio, pero le sigue entrando flujo inspiratorio y el capilar sigue nutriéndose de ese alveolito, ¿qué creen que va a pasar? Pues que que el capilar se va a cansar de mandarle CO2 y ver que no sale. Es como decir, pues, ¿para qué me sirves? O sea, sí estoy obteniendo oxígeno de ti, pero lo que saco yo, que es el oxígeno, que a mí me importa, que sales, que liberes de mi pulmón, no está siendo liberado. Entonces, pues, me voy con otro que sí funciona. Entonces se oblitera y dice, pues aquí no. Por eso hay una reducción del número de capilares alveolares, porque dependen de la capacidad de estos alvéolos para funcionar. La paracinal, si ustedes se dan cuenta, se parece a un pancito, si nosotros cortamos un pancito, bueno, se parece a esto. Macroscópicamente el pulmón es voluminoso en tubos. De eso se caracteriza porque eso tienen el tórax abotorgado y ya explicamos el por qué. Bueno, los acinos están aumentados de tamaño de manera uniforme. ¿Por qué? Porque en el centro acinal solo se afecta el bronquiolo respiratorio y esa es la parte que vamos a ver hinchada. Y entonces la parte que está al final no se va a ver así. En esta sí va a haber una distribución uniforme porque como todo está comprometido, todo se va a ver aumentado de tamaño. Y si se dan cuenta, todo se ve aumentado de tamaño. ¿Por qué? Por la hiperinsuflación y la falta de poderle sacar a nuestro alveolito el CO2 que ya, pues ya está ahí. Y esta es la más frecuente en los campos inferiores. Entonces, manifestaciones clínicas. Disnea, empleo de músculos accesorios. Evidentemente, si nosotros estamos intentando sacar el aire que se quedó atrapado adentro, es decir, el aire obstruido, vamos a hacer uso de toda la musculatura para comprimir al pulmón y que éste saque lo que tenga que sacar. Por eso hay empleo de músculos accesorios de la respiración. Es decir, es soplado. Los labios fruncen. ¿Recuerdan el bocinador que era para cuál es el sonido del trompeta? Bueno, como dirían, alguien sosténgame esto en lo que yo explico. Bueno. El paciente está así. Está utilizando la musculatura accesoria y aparte se está ayudando de los músculos para sacar lo que él pueda. Eso es. Bueno, disminución de los ruidos respiratorios,
a lo largo del tórax. ¿Por qué? Porque la inhalación y la exhalación es lo que crea realmente los ruidos respiratorios. Nosotros inspiramos y expiramos de manera voluntaria, involuntaria, todo el tiempo. ¿Por qué? Estos ruidos generados van a hacer este proceso. Entonces, si uno de ellos está aumentado y el otro está disminuido, lo que nosotros esperamos es que haya compromiso a la hora de explorarlos. Fatiga del diafragma, pues evidentemente, si yo estoy intentando sacar todo lo que puedo, la inspiración es un proceso pasivo, es decir, nosotros no tenemos que hacer ningún movimiento, entra libremente. La expiración es el que es activo, el que nosotros tenemos que hacer uso de los músculos para expirar, entre ellos nuestro querido diafragma. Entonces, está comprimiendo todo lo que puede al pulmón para que saque lo que tenga que sacar. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos todo esto. ¿Para qué? Para compensar que el alvéolo no pueda sacar el aire. Y aquí está el tórax abotargado. Ya quedamos que es por atrapamiento por esta hiperinsuflación. Entonces, el diagnóstico, esto ya varios de ustedes lo pusieron, no es necesario que ustedes lo sepan, pero aquí viene lo que a mí me interesa. Esta parte de aquí, parámetros respiratorios, tenemos un flujo expiratorio o volumen de flujo expiratorio en el primer, segundo y la capacidad vital forzada. Realmente tienen una relación. Si nosotros dividimos FB1 entre FBC o FBC entre FB1, nos va a dar una relación mayor al 80% o mayor al 70%, dependiendo de donde lo encuentren. La literatura nueva dice mayor al 70%, entonces nos quedamos con mayor al 70%, porque eso nos va a decir cuánto entra y cuánto nosotros podemos sacar. De lo que entra, nosotros podemos sacar más del 70%, es decir, nuestro pulmón funciona bien, bien, bien. Esta es una relación que tiene relación con ventilación, perfusión, es decir, con B entre Q. Que si ustedes recuerdan, B entre Q, es decir, ventilación entre perfusión de su primera clase, les dije que era 0.8. De ahí viene, de esta relación. Esta es la relación que puede sacar el pulmón en un segundo, es decir, lo que nosotros podemos sacarle al pulmón en un segundo debe ser más del 70% o más del 80% de todo lo que nosotros podemos meter. Porque el pulmón se tiene que quedar con un poco de aire para no colapsar. Esto tampoco es necesario que se lo aprendan, pero de todas maneras se lo puse porque vi que varios de ustedes dijeron, pues sí, y pusieron esta clasificación. Esta clasificación nos determina la severidad de la patología. Tenemos una leve, moderada, grave y grave. Y va a depender de cuánto nosotros le podamos sacar. Entonces, como tratamiento, pues ya tenemos medidas higiénico-dietéticas, es decir, dejar el tabaquismo. Farmacológicas, broncodilatadores, porque lo que nosotros hacemos, recordemos que en una de las partes, la más frecuente relacionada a tabaquismo, es la presentación de tipo centroacinar que afecta al bronquiolo respiratorio. Entonces, nosotros utilizamos bronquiodilatadores inhalatorios, es decir, abrimos bronquiolo para que pueda sacar, ¿sí o no? Tenemos medidas de prevención, vacunación y antineumónico. ¿Por qué? Porque quedamos que uno de los exacerbantes era las enfermedades de vías respiratorias, es decir, infecciones. Bueno, ¿recuerdan la relación pulmón-corazón? Sí. Recordemos que el oxígeno pasa y tiene que fluir la sangre con ese oxígeno nuevo. Bueno, cuando el pulmón está afectado, el corazón también lo está, porque no le llega suficiente y él tiene que hacer mayor esfuerzo. ¿Y cómo hace eso? Pues el corazón dice, no me está llegando oxígeno, algo está pasando, no me está llegando oxígeno, o sea, yo tengo que hacer algo. Y la única manera que tiene él es aumentar, exacto. ¿Aumentar qué? El diámetro de sus capilares para que pase, no para que pase con mayor fuerza,
ni mayor velocidad, para que pase mayor cantidad de volumen que pueda ser oxigenado. Es decir, si no va a llegar una adecuada condición de oxígeno, yo tengo que aumentar lo que le llega al pulmón para que de un solo jalón él me lo oxigene. Entonces, esta vasodilatación que crea el corazón para que a él le llegue suficiente oxígeno, lo que termina provocando en él mismo, es una patología. Entonces empieza a ser insuficiente por insuficiencia del pulmón y entonces ya no contraemos al mismo tiempo, ya los capilares ya no están preparados para hacer baja constricción. Entonces, ¿qué le pasa a una estructura que antes se contraía y ahora ya no se puede contraer para bombear flujo? Pues que el flujo se queda estancado. Y cuando un flujo se queda estancado, tenemos edema. Exacto. Entonces, para eso son los diuréticos, porque llega un momento, por eso son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Llega un momento en que el pulmón ya ha superado su capacidad para responder, entonces el siguiente órgano que está, por decirlo así, que está conectado a él y que necesita de él, es el corazón. Entonces dice, bueno, si tú no vas a suplir mis necesidades, lo tengo que hacer yo. Luego tenemos a la bronquitis crónica, que ya es la siguiente parte de enfermedad pulmonar obstructiva. Aquí nos vamos a ir rapidísimo porque si se dan cuenta ya nos quedan 13 minutos. Creo que ni a la mitad vamos. Bueno, la presentación ya vimos que son más de 3 meses por 2 años. Eso es la definición y aparte la presentación. De patogenia principalmente vamos a tener primero hombres mayores de 40 años a 45, dependiendo de dónde lo lean, pero esto va a tener relación con el tabaquismo. También tenemos ocupación porque no solo el tabaquismo genera eso, sino también los contaminantes, principalmente ambientes tóxicos. Infecciones, como toda buena infección, en las enfermedades pulmonares obstructivas, el desencadenante puede ser una infección. Entonces, como patogenia principal tenemos una característica distintiva, la hipersecreción de moco. A diferencia de lo que es el enfisema, que es por destrucción de la pared del alveolo, que ya no puede sacar el alveolito, el aire ahí acumulado, esta es por hipersecreción de moco, es decir, el moco está obstruyendo el paso de la salida. Entonces, tenemos aquí nuestros contaminantes, tenemos hipertrofia de las glándulas mucosas, y por lo tanto hipersecreción de moco, ¿en dónde? En tráquea y bronquios. Es decir, alveolito está bien, pero lo que está delante de él, que es para sacarlo, ya no está bien. Tenemos marcado aumento de células calciformes secretoras de mucina, es decir, moco más moco y una inflamación por infiltración de macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Cuando una secreción es caliente y húmeda, tiende a infectarse. Por eso llegan macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Entonces, tenemos la hipersecreción y aparte tenemos a células inflamatorias. Entonces, ¿qué terminan produciendo? Pues que el tejido ya de por sí inflamado por la cuestión mucosa termine aún más inflamado. Entonces, esa enfermedad de las vías pequeñas, igual que el enfisema, solo que aquí el que está afectado no es nuestro alveolito. Enfisema afecta esto y esta parte de acá. Bronquitis al bronquio. Entonces está obstruido, le entra aire, pero ya no le puede salir. Por eso son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, ¿con qué se queden con eso? Enfisema destruye pared, bronquitis, moco en bronquio. Entonces, tenemos diferentes efectos. Esto depende del tipo de ambiente en el cual se produzcan. Tenemos mediadores liberadores de citocina, es decir, inflamación. Transcripción de genes de mucina, es decir, ya de por sí hay moco. Y nosotros le agregamos que se transcriba para hacer más moco, pues queda muy mocoso el asunto, ¿no? Y la infección microbiana que pues espera de una secreción que es caliente, que es estancada y que no puede liberarse.
Y así es como se ve. Si nosotros recordamos la parte del bronquiolo, recordamos que tenemos a nuestras células ciliadas y aparte tenemos un espacio, ¿sí o no? La parte de la mucosa está aumentada. Si se pueden dar cuenta aquí, representa un tamaño más grueso, es decir, hay más células que producen moco. ¿Y cómo identificamos una célula que produce moco? Fácil. Se ven así, se ven como gotitas de aceite. ¿Por qué digo que han visto cuando hacen sopa y se ven muchas gotitas de aceite? Gotita de aceite. Así se ve. Entonces, hay una hiperemia y tumefacción de la mucosa. Evidentemente, pues está segregando moco. Y está revestida de una capa de secreción de moco, es decir, aparte de que la mucosa está aumentada, hay más moco. ¿Listo? Entonces, así se ve. Sanito, enfermo. Es decir, está congestionado. Nosotros lo podemos ver por estas congestiones ya de por sí porque ya traen mucho moco. Entonces, las características clínicas, pues espera tos y expectoración, tos para poder sacar el aire que se quedó atrapado, expectoración porque estamos intentando sacar el moco, hipercapnia e hipoxemia. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el moco es tanto que ya no le está cayendo ni por gravedad lo que le estamos inspirando. Entonces, a diferencia del enfisema, que el alveolito es el que tiene el problema, pero le va a llegar por caída libre el oxígeno, es decir, por inhalación, a este ya se le destruyó el paso de caída libre, es decir, tampoco llega. Por eso tenemos hipoxemia y cianosis. Esa es una diferencia con el enfisema que no tiene cianosis, porque le llega por caída libre el airecito. Entonces, esa es una diferencia característica. El pronóstico, va a depender, pues, de la frecuencia con que se tengan exacerbaciones y de la edad del paciente. Aquí tenemos la diferencia, por ejemplo, aquí sí hay expectoración, ¿no? En la otra nada más toses. Ajá. ¿Por qué? Porque en una intentas liberar solo el airecito atrapado y en otra intentas liberar el moco y el airecito que atrapó por el capón mucoso. Estas son diferentes entre bronquitis crónica y enfisema. Si se pueden dar cuenta, tos productiva, bronquitis sí. En este signo tardío, porque claramente ya se infectó. Disnea, signo tardío, en enfisema siempre hay disnea, y evidentemente va a depender de la gravedad de la obstrucción y por lo tanto del tipo de obstrucción. No es lo mismo tener una obstrucción por moquito a solo estar obstruido porque no le puedes sacar. Tórax en barril en ocasiones, pero ya vimos que esto es característico en enfisema por la hiperinsuflación que tienen los alveolitos. Expiración prolongada en todos ellos, sí, porque necesitan mayor tiempo para sacar lo que está atrapado, lo que se quedó adentro. Hipoventilación crónica, en esta es frecuente, en ese es infrecuente. Entonces, aquí tenemos nuestras diferencias clínicas características. Y solo falta que ustedes se acuerden qué es lo que le pasa a qué estructura para saber cuál es la diferencia. El diagnóstico, historia clínica, como todo, espirometría que nos demuestre la obstrucción al flujo y las características que lo distingan del enfisema. Entonces, si se dan cuenta, estas dos patologías se parecen en una sola cuestión. Hay obstrucción al flujo aéreo. Por eso su nombre es enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Listo. Entonces, como tratamiento, evidentemente la interrupción del tabaquismo que genera daño, corticosteroides y broncodilatadores, es decir, nosotros vamos a hacer que si ya tiene moco, pues se dilate un poco más para que aumente el paso. Las bronquiectasias, que esta no corresponde a un tema que ustedes deban ver, porque si se dieron cuenta, no es que forme parte de las enfermedades pulmonares obstructivas, pero es un antecedente para las
neumonías. Entonces, ¿qué pasa en estas? Pues a diferencia de lo que es la bronquitis crónica que se llena por moco y hay una obstrucción, estas se dilatan. Es decir, si no se abren de más. Entonces, ¿qué pasa? Pues se segrega moco y como es incompetente para apachurrarlo y expulsarlo, pues se queda ahí estancado. Entonces tenemos obstrucción por estancamiento. Es decir, mientras una produce moco, porque tiende a producir moco con aumento de las células de la mucosa, esta lo que hace es solo dilatarse y por dilatación el moco se queda estancado. Punto. Ahora nos vamos a pasar, y como en toda buena patología, tos. Y en esta expectoración, intentando sacar el moco que pues se quedó atrapado porque pues es incompetente. Y aquí en la tomografía lo que vamos a ver, pues va a ser esta dilatación y el moco. El tratamiento, antibióticos, porque ya quedamos que si algo es húmedo y se queda estancado, genera infección. Y mucolíticos. Ahora sí vamos a la parte del asma para poderles explicar rápido qué es una espirometría. Ya quedamos que la diferencia primordial entre las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el asma es la reversibilidad. Aquí, a diferencia de lo que es el enfisema, que es por que nosotros destruimos la pared del alveolito y ya no puede sacar, y a diferencia de la bronquitis crónica, que es este aumento de producción de moco, en esta hay broncoespasmos. ¿A qué le llamamos como broncoespasmo? El bronco está normal, todo en orden, llega algo, se suscita inflamaciones y se contrae. Y es reversible porque si nosotros le aplicamos broncodilatador, pues el bronquiolo sí es funcional, entonces se abre. Por eso es reversible. A diferencia de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que pues ya le diste todo, pero como el tejido ya no es lo que era, ya no funciona de la manera, porque una está destruido y la otra tiene moco, pues no importa qué tanto abras al bronquiolo, si tiene ahí moco y sigue produciendo moco, pues seguirás teniendo una obstrucción, ¿sí o no? En esta no es que haya una obstrucción, es que hay un broncoespasmo. Entonces, aumento de la resistencia de las vías aéreas generadas por una obstrucción al flujo por broncoespasmo. La resistencia es particular en las vías periféricas más pequeñas, es decir, las de menos de 2 milímetros, y es una contracción, si ya se pueden dar, de músculo liso con hipersecreción de moco, engrosamiento de la pared e inflamación. Esa es la principal diferencia. Este es un esquemita un poco más complicado de todo lo que podríamos nosotros encontrar patológicamente. Tenemos algo que se llama como cristales de... ¿Dónde están? No, creo que no están en esta parte, en este diagrama. ¿Dónde están? Los cristales de Charcot, que son por inflamación. Entonces, si nosotros lo viéramos aquí, todo esto está desencadenado por una obstrucción que depende en tiempo, en intensidad y frecuencia. Entonces, esta sí varía en tiempo. Entonces, ¿cómo se ve? Tenemos una predisposición genética e hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, el asma puede ser atópico y no atópico. ¿A qué se refiere? A esta predisposición genética. Va a haber personas o pequeñitos que estén enfermos desde ya varios años con asma, pero antes del asma tuvieron rinitis alérgica y antes de la rinitis alérgica tuvieron dermatitis alérgica. Predisposición genética por hipersensibilidad de tipo 1. Tenemos luego la inflamación aguda y crónica de las vías respiratorias y el broncoespasmo. Entonces, si nosotros aparte del broncoespasmo hacemos una infección, pues lo que ya de por sí está infectado va a generar moco y se va a subir más, por eso se exacerba, por eso lo podemos ver. Entonces, estas son las clasificaciones. La atópica se refiere a esta evidencia de sensibilización a alérgenos. El más frecuente son por polvo doméstico o ácaros, es decir, camas, cobijas, peluches, todo lo que se les ocurra, felpudito que guarde polvo.
y la no atópica, en donde no existe realmente una sensibilización a estos agentes que provoque que haya un broncoespasmo. Es decir, cada vez que el individuo entre en contacto con este alérgeno, va a haber un broncoespasmo aquí en la atópica y en esta parte de acá, pues no es necesario que haya algo que lo desencadene, simplemente se desencadena. Entonces, aquí viene un poco más especificado y si se dan cuenta tiene relación con la hipersensibilidad de tipo 1 por IgE, es decir, esta sí está mediada por el sistema inmunitario. Y aquí aparte hay una enfermedad que es el asma inducido por fármacos y se presenta pólipos nasales, asma e intolerancia a la aspirina. Esta es una triada, se conoce como triada de SARMS o SARNE, como ustedes lo quieran pronunciar, depende. Y la morfología, ahora sí, en estos pacientes, en la autopsia lo que se encuentra pues es este broncoespasmo y aparte la segregación de mucosa y la lesión generada y aparte la reactividad a los alérgenos en cuanto sería la atópica. Entonces, en esta también vamos a tener hiperinsuflación, pero ¿por qué? Porque no puede pasar el aire. Entonces tenemos, así es como se da una hiperinsuflación, también en el enfisema. Están abatidos los diafragmas porque evidentemente se ensancha el pulmoncito, entonces aplastan las estructuras que se encuentran adyacentes, es decir, diafragma. Y lo vamos a tener más oscuro porque en una radiografía el aire se ve oscurito. ¿Sí? Y así está el análisis microscópico. En estos tenemos los cristales de Charcot-Ley producidos por la inflamación de IgE y que produce a su vez los eosinófilos. Entonces, así se ve. Estos son los cristales de Charcot-Ley y si se dan cuenta también hay proliferación de lo que sería células inflamatorias. Aquí vemos eosinófilos. Entonces, todo lo que están viendo realmente es una acumulación de células inflamatorias propiciadas por una exacerbación alérgica que a su vez propicia un broncoespasmo. Ya se dieron cuenta, hay un aumento. Aquí tenemos nuestra estructura basal o membrana basal y aquí tenemos nuestro epitelio. Listo. Esta es una espirometría. Volumen que le entra y debe salir. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que refleja. Refleja volumen, flujo en litros por segundo y el flujo expulsado. Estos también son cristales de Charcot-Ley. Entonces, ya quedó. En enfermedades relacionadas a las profesiones, sus tareas estuvieron muy bien. Entonces, me dio como que tiempo de hacer una pequeña connotación. En la silicosis ya vimos que es causada por sílices. Exacto. ¿Y qué son los sílices? Yo sé que exacto, es un mineral. Y aquí tenemos a los formosos cuarzos. La relación de la patología está relacionada con el tiempo y la gravedad de la exposición. Tenemos 3 clasificaciones: aguda, acelerada y crónica. Y si se dan cuenta, las marca por tiempo. ¿Por qué? Porque las marca por tiempo de presentación y grado de exposición. ¿Y qué vamos a tener en estas? Fibrosis. Fibrosis porque a la hora de nosotros meterle un cristal, lo que hace el tejido es encapsularlo o fibrosarlo para que no genere daño. Pero esa misma fibrosis se va a expandir a todos los sitios que hayan sido afectados. Lo que termina haciendo es que el tejido pulmonar sea incompetente y no pueda hacer su función. Entonces, en estas, pues fácilmente uno diría, pues nada más es que tiene ahí algo adentro, hay que sacárselo, pero ¿cómo se lo sacas? Entonces, por esto estas patologías no tienen un tratamiento efectivo, porque son cristales, entonces entran, se pegan, imagínense que van y cortan un vidrio, y esas rebabitas, imaginen que se le pega un tejido altamente flexible, esponjadito, rosadito, pues ¿qué le va a pasar? Pues que lo encapsula y ya no hay manera de sacarlo, entonces no hay un tratamiento posible. La silicosis es la neumoconiosis
más antigua y fue descrita por el mismo Hipócrates. Entonces, si se pueden dar cuenta, si les llegara a preguntar yo en el examen, eso de la patología de la neumocrosis más antigua descrita, pues ya saben qué es esto. Y así se ve cuando se encapsula, entonces hace un nódulo, luego lo protege con un granuloma y entonces estos granulomas lo que hacen es recubrir al sitio de la lesión y termina siendo algo no funcional. Y luego entonces es exactamente lo mismo. Genera fibrosis y la encapsula. Y en esta sí nosotros podemos ver a los residuos de asbesto que son más gruesos y más grandes que lo que es los rebabitas de silicosis. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Alguna duda? Ya vieron que el tema está larguísimo, entonces el siguiente tema también es largo porque es tuberculosis e infecciones respiratorias, entonces lleguen temprano para que podamos hacer food, para que no haya problema, ¿va? Entonces, aquí dijo que dejara...